En las tres bombas más absurdas, ridículas y tontas de la historia, te vamos a mostrar esos artefactos que, más que armas mortales, fueron un total fracaso y un enorme ridículo para sus inventores y sus países. Generalmente, la historia militar está escrita por científicos, estrategas o genios tácticos, pero otras veces ha sido escrita por un dentista raro, un dibujante loco o alguien que simplemente quería hacer ruido. Tan ridículas y absurdas eran que, por ejemplo, una no usaba pólvora, pero mataba en silencio. Otra bomba pretendía acabar con ciudades enteras con murciélagos medio congelados. Y una que parecía inventada por el coyote de los Looney Tunes, pero con cohetes de verdad. Ponte cómodo, porque estas son las tres bombas más absurdas creadas por el hombre. Bienvenidos al Arca del Saber, donde cada historia es una puerta abierta al conocimiento. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y únete a este viaje, porque el arca está a punto de abrirse. Las bombas Lazy Dog. No explotaban, no hacían fogonazos y no dejaban humo. Solo caían. Se llamaban Lazy Dog o perro flojo y fue quizá el diseño más sencillo de bombas, pero a la vez, el más inquietante que dejó el siglo XX. Imagina esto. Estás en una posición en tierra y todo está tranquilo. No ves aviones cerca, pero de pronto escuchas un tac-tac-tac extraño, como si cayera granizo metálico. No hay explosiones. No hay alarmas. Solo, impacto y muerte. Eso eran las bombas Lazy Dog. Pequeños dardos de acero con cola estabilizadora y que cabían en un puño cerrado, sin fusibles, sin química y sin pólvora. Eran solo un pedazo de metal con mala intención y mucha física. ¿Y cómo funcionaban? Pues solo había que lanzarlo desde gran altura y la gravedad hacía el resto. A cientos de kilómetros por hora y en caída libre con forma de dardo, concentraban toda su fuerza en una punta mínima. ¿El resultado? Perforaban techos, penetraban madera, atravesaban cascos metálicos y podían inutilizar vehículos con blindaje ligero. No explotaban, pero sí perforaban todo lo que impactaban, incluido el cuerpo de los soldados. En resumidas cuentas, eran mortales y de la peor manera. ¿Y quién carajo se inventó esto? Su desarrollo práctico se asocia a mediados del siglo XX y se usó en conflictos como Corea y Vietnam. La estrategia militar era simple y perversa. Baratas de producir, fáciles de transportar, no requerían pólvora y se podían lanzar por miles desde contenedores que se abren en el aire. Si la idea era bombardear un área sin depender de detonadores, pues aquí estaba esa opción fría y minimalista. Ventaja número 1. Eran totalmente silenciosas. No avisaban con un estallido. Lo que se oye, si es que se oye, es un repiqueteo de metal contra las superficies cuando ya están cayendo. Ventaja número 2. El costo. Un dardo de acero es mucho más barato que una bomba convencional. Si puedes lanzar cientos o miles, saturas la zona y creas pánico. Ventaja número 3. La logística. No hay que guardar explosivos, ni preocuparse por fusibles sensibles a humedad o temperatura. Una caja de Lazy Dog es básicamente una caja de tornillos muy enojados. Pero, ¿de verdad eran tan efectivas? Pues sí y no. No eran una bomba milagro. No podían abrir un búnker de hormigón armado como si fuera mantequilla, ni desintegrar un tanque moderno. Su poder estaba en la cantidad y en donde se lanzaran. En posiciones expuestas, techos livianos, convoys con protección ligera o soldados al descubierto. En esas circunstancias una lluvia de dardos puede causar bajas rápidas, heridas incapacitantes y algo muy aterrador, desorganización por miedo. La guerra también se ganaba rompiendo la cabeza del enemigo y no solo de forma literal, aunque estas bombas sí lo hacían. Y es que pocas cosas desconciertan tanto como ser atacado sin explosión y casi sin aviso. Y si bien eran sencillas, siempre había algo de tecnología. El dardo solía tener aletas para estabilizar la caída y reducir el bamboleo, mejorando la puntería estadística y ayudándoles a caer de punta en el impacto. ¿Se usaron en masa? Pues claro. Se lanzaban por miles. Imagina abrir un barril en el aire, lanzarlas, y que miles de pequeñas agujas empiecen a llover sobre una zona del tamaño de varios campos de fútbol, donde está tu pelotón de soldados, o sea, tú y tus amigos. No necesitan que cada una acierte a un objetivo específico. El efecto es de área. Donde cae, incomoda. Rompe, perfora, hiere y mata. El impacto era también psicológico. Imagina estar atrincherado, escuchar el golpeteo seco y ver a tu alrededor impactos en los techos, tanques, madera y tierra, y a tus amigos cayendo como moscas sin saber que los está atacando. Y es que no ves el origen. No sabes si ese caos va a parar. Te desmoraliza. Te obliga a cubrirte, a detener maniobras, a perder ritmo. En combate, 10 segundos de confusión pueden costar una posición o tu vida. ¿Y si eran tan buenas, qué pasó? Pues el lado ético y moral. Como toda arma de golpe masivo, plantea preguntas incómodas. ¿Qué pasa si hay población civil cercana? ¿Cuánto control real tienes del área exacta? Por eso, aunque fue útil en entornos de guerras como Vietnam, hoy la discusión tiende a preferir sistemas con mayor precisión y menor efecto colateral. Pero claro, no todo era eficiencia militar.
Estas bombas, al no tener sistema de guiado, no distinguían entre un soldado y un campesino, entre una trinchera y una escuela rural. Donde caían, herían. Donde caían, mataban. Y no siempre a quien debía morir. Su efecto era tan indiscriminado que, con el tiempo, el mundo empezó a verlas no como un recurso inteligente, sino como un arma de terror barato. No podías controlar bien la zona exacta, el viento alteraba el patrón de caída, y el más mínimo error podía convertir una aldea en un cementerio. Por eso, con los años, fueron prohibidas por tratados internacionales, y su uso pasó a ser símbolo de todo lo que la guerra no debería ser. Silenciosa, invisible, y cruel con los inocentes. Y esta fue solo una de las bombas más extrañas del siglo pasado. La próxima, va a hacer que mires a los murciélagos de otra forma. La Bat Bomb o bomba murciélago. Veamos cómo es esto. Imagina miles de murciélagos zombies bombardeando una ciudad. Y no es una película de ciencia ficción. Esto ocurrió de verdad, porque Estados Unidos pensó que podía ganar la guerra con Japón, soltando murciélagos incendiarios. Esta es la historia del "eso dijeron". Veamos. Bienvenido al proyecto X-Ray, o Rayos X, una de las ideas más absurdas, escalofriantes y reales de la historia militar. El objetivo era muy simple, o eso dijeron, y consistía en colocar pequeñas bombas incendiarias en murciélagos vivos y soltarlos desde el aire sobre ciudades japonesas para dejar que ellos mismos se escondieran bajo los techos de madera, como comúnmente suelen hacer en las madrugadas, para luego incendiarlo todo desde adentro. ¿Y a quién se le ocurrió esta formidable idea tipo Batman sesentero? Pues la idea vino de un dentista, sí, tal cual, un dentista llamado Little S. Adams, que un día se puso a pensar, o eso dijeron. Si los murciélagos ya saben esconderse, ¿por qué no darles fuego? Así cuando se escondan, ellos mismos van a iniciar el fuego. Para el dentista sonaba lógico. Y así nació la primera arma biológica incendiaria con alas. O eso dijeron. Cada murciélago llevaba una minicarga de explosivo incendiario y era metido en una cápsula junto a otros 400 camaradas que estaban previamente dormidos. Esa cápsula se abriría a mitad de la caída, y los murciélagos saldrían volando a esconderse en casas y graneros, sin saber que ya llevaban encima una bomba programada para estallar. Hasta acá, el proyecto del dentista, aunque raro, parecía viable. Y como dice la famosa poesía, se hicieron la venia y se dieron la mano. O eso dijeron. Pero claro, como toda idea loca, algo tenía que salir mal. Y por supuesto que salió re mal. En una prueba en Nuevo México, algunos murciélagos escaparon antes de tiempo y causaron un gran incendio. ¿Dónde? ¿En las casas y graneros preparados como escenario de prueba? Pues no. El incendio fue en la base militar estadounidense que los estaba probando. Pero eso sí no lo dijeron. Y además, no fue lo único. Algunos no volaron, otros se desorientaron y varios simplemente cayeron muertos y congelados. Entonces el ejército empezó a preguntarse, ¿realmente vale la pena lanzar miles de murciélagos explosivos cuando ya estamos trabajando en una bomba atómica? Y sí, eso sí lo dijeron. Y es que todo esto suena a cómic de los años 60. Aunque Batman lo hizo mejor. ¡Batman! Estoy bien, Robin. Al final, el proyecto X-Ray fue cancelado en 1944, justo cuando la bomba atómica tomó el escenario. Nunca se usó en combate real, pero dejó claro algo. La guerra no solo destruye ciudades, también destruye el sentido común. O eso dijeron. Hoy, la Bat Bomb es recordada como una de las armas más raras y absurdas jamás concebidas. Pero también como una advertencia. Cuando la tecnología, la desesperación y un dentista raro se cruzan, pueden hacer ideas que ni siquiera los murciélagos merecen cargar. Pero quieto. No te muevas. Acá viene lo mejor de lo mejor. ¿Puede un arma ser tan boba que parezca salida de una caricatura? Créalo o no, los británicos la construyeron y la llamaron Panjandrum. ¿Y qué era esa joda? Pues veamos, porque la verdad, esto causa mucha risa. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Los aliados necesitan una bomba capaz de penetrar las fortificaciones alemanas, en las playas justo antes del desembarco de Normandía. La condición, que fuera rápida, destructiva y sin arriesgar soldados. ¡Wow! Cualquiera diría, pues lo normal, ¿no? Nada del otro mundo. Y fue entonces cuando a un grupo de ingenieros del Departamento de Desarrollo de Armas les pareció una gran idea crear un monstruo rodante. Tal cual,
Una super hiper mega bomba rodante que ni Thanos lo hubiera pensado. El diseño era simple, en el papel. 2 ruedas gigantes de más de 3 metros de alto y unidas por un eje central repleto de explosivos y pare de contar. Y lo más ingenioso, cohetes instalados en el borde de las ruedas. ¿Pero para qué cohetes en los bordes de las ruedas? Pues para no tener que empujar toda la estructura, ¿no? Es obvio. Es decir, les amarraban los cohetes a las ruedas, prendían la mecha, salían a correr, se escondían detrás de una piedra y ¡voilá! El carro bomba, impulsado por los cohetes, salía derechito a la fortaleza alemana y ¡listo! La magia estaba hecha. Y todos felices. Porque en el papel, todo funcionaba igual que para el coyote. El famoso Panjandrum corría directo por donde lo pusieran. Rompía obstáculos, atravesaba alambradas y dicen los que lo vieron que a veces hasta se paraba a comprar un sándwich, aunque eso no lo podemos corroborar. Y luego seguía corriendo para explotar contra un búnker alemán. En teoría, y como siempre, todo tenía lógica, pero en la práctica fue un desastre absoluto. Las pruebas comenzaron en 1943 en las playas de Devon, Inglaterra. Desde el primer intento, las cosas se salieron de control. Los cohetes no se encendían al mismo tiempo, las ruedas giraban de forma desigual, o el aparato perdía estabilidad y cambiaba de dirección sin aviso. Parece que no encontraba el puesto de los sándwich. Tan loca fue la cosa que en una prueba, el Panjandrum salió disparado en zigzag. Pasó cerca de un grupo de oficiales y terminó estallando sin sentido a varios metros de los ingleses, que de no salir corriendo no lo hubieran contado. En otra ocasión, las ruedas de los cohetes se separaron y una fue a parar cerca de los espectadores. Nadie murió, por pura suerte y por reflejos para salir huyendo. Al final, el Panjandrum nunca logró completar una sola prueba exitosa. Y aún así, los ingenieros insistieron. Siguieron agregando cohetes, estabilizadores, cables de control remoto, hasta dándole más sándwich, pero nada funcionó. Al final, el proyecto fue cancelado discretamente y se volvió un secreto vergonzoso. Y aunque no se usó jamás en combate, entró a la historia como una de las armas más absurdas y peligrosas jamás diseñadas. Hoy el Panjandrum no es símbolo de poder ni de gloria. Yace en algunos museos como una muestra de lo que no se debe hacer. Una locura con ruedas, fuego y mucho peligro innecesario. Mil gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos haberle sacado una sonrisa. Nuestra recompensa, pues un simple like, una suscripción al canal y un comentario al final.